días. Vamos a iniciar esta clase especial del curso de Introducción al Derecho. El día de hoy nos acompaña la profesora Ana Micaela Alterio. La profesora Alterio está de visita en la facultad en el marco de un proyecto de internacionalización que tenemos en el Centro de Derechos Humanos, que busca vincularnos con unidades académicas en el extranjero para generar instancias de intercambio académico, investigación, redes de colaboración. Y uno de los objetivos del proyecto, adelante por favor, uno de los objetivos del proyecto es que también los estudiantes del grado, de pregrado, tengan la posibilidad de conocer a distintos académicos y académicas extranjeras y que forme parte también de su formación. Entonces, en ese sentido se enmarca esta clase. La profesora Alterio es doctora en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. De hecho, compartimos alma mater doctoral. En ese contexto también tuve el honor de conocerle y ha desarrollado una trayectoria académica vinculada al estudio del derecho constitucional, a la filosofía también del derecho constitucional, la filosofía política. Actualmente trabaja en México, en el ITAM, y también diría yo que una de sus cualidades, y también lo conversábamos ayer, es que es una académica que es una de las voces más relevantes del constitucionalismo en América Latina, también vinculado desde una perspectiva feminista. Así que estoy muy contenta de que nos pueda acompañar el día de hoy. Bienvenida, te escuchamos. Eh, bueno, buenos días a todas, a todas, a todos. Primero que nada quería agradecer a Constanza esta oportunidad, me encanta poder estar aquí con ustedes en la Universidad de Chile. Y como esto es una clase, entonces yo me pienso parar ahí con el pizarrón y hacerlo un poco más informal. Y les quería pedir que me interrumpan todo lo que necesiten para preguntar lo que quieran preguntar. Yo sé que ustedes ya han tenido clases sobre este tema, es un tema clásico del constitucionalismo, jueces, democracia, Estado de Derecho, aunque nunca pierde en la actualidad. Entonces, voy a hacer como una especie de introducción rápida sobre algunos puntos, probablemente que ya conozcan, y me voy a centrar un poquito en lo que está pasando en México, que en este momento nos tiene a las latinoamericanas un poco desconcertadas. Entonces, si te parece, entonces tengo como... ¿Hasta qué hora tenemos la clase? ¿Hasta las 10? ¿Más o menos? ¿A qué hora termina? Sí, hasta las 10. No, como para qué. Más o menos calcular. Miren, ¿me escuchan si no tengo micrófono? No, tiene que ser con micrófono. Tiene que ser con micrófono. Listo. Ay, qué raro. Es por los que están conectados por Zoom. Ah, ¿qué hay Zoom? Ok. ¿Hola? ¿Ahora sí? No, anda. ¿Hola? ¿Sí anda? Ah, sí. Bueno, sí, está más raro así. Bueno. A ver, judicatura. Vamos a empezar por el principio y les voy a contar de qué quería hablar con ustedes. Siempre se ha discutido cuál es la razón, o sea, la legitimidad o cómo apoyamos la legitimidad de jueces y juezas en una democracia. Entonces, para empezar a hablar de esto y hacer un panorama muy rápido y general, voy a empezar por el principio, que es el federalista, que ya seguramente lo leyeron. Y dos cositas nada más del federalista. ¿Saben? Sí saben, ¿no? Lo que son los papeles del federalista, los escribieron tres constitucionalistas norteamericanos al momento de crear la Constitución norteamericana, ¿sí? Que data de 1787. Y básicamente los papeles del federalista van explicando la razón de ser de las instituciones que van a crear en la Constitución. Hay dos papeles que me interesan especialmente para la charla de hoy, que es el Federalista 51 sobre división de poderes. ¿No está funcionando? ¿Aló? Sí. Sí. Ah, yo no, pero yo tengo voz alta, ¿no? Sí. ¿Me escuchan? Sí. El Federalista 51, como les decía, que es sobre división de poderes, y el Federalista 78, que es específico sobre el Poder Judicial. Y en estos papeles, básicamente, se explica la función que va a tener el Poder Judicial. En esta concepción, como digo, norteamericana, liberal clásica, diríamos hoy, que de alguna manera también inspiró nuestros modelos en América Latina. Y en estos escritos se justifica
el rol del Poder Judicial y se preguntan si es que tendrían que ser, como las otras ramas del poder, como el Ejecutivo y el Legislativo, electas popularmente. Y automáticamente Madison como Hamilton descartan esta posibilidad, porque si bien consideran que es necesario que el Poder Judicial sea completamente independiente de las otras dos ramas del poder, y aparentemente, ¿no? Al principio dicen, bueno, aparentemente la forma de mantener a cada poder con una fuente independiente es con el voto popular, inmediatamente lo descartan por la especialidad de la función, por la necesidad de una expertise en la función. En este momento, aparte, ellos consideran que no hay suficiente gente capacitada como para adquirir el rol de juez. Bueno, en este momento sí, eran jueces solo varones. Y asumen entonces que la legitimidad del Poder Judicial se va a basar en su capacidad de discernimiento, ¿sí? Es decir, en la capacidad de dar razones o de aplicar el derecho de una forma adecuada, digamos. Claro, es un momento también donde la judicatura tiene una función bastante limitada, constituciones que son bastante limitadas. Estamos hablando del liberalismo clásico en Estados Unidos, sobre todo, con una cantidad de derechos de corte, digamos, que llamaríamos derechos negativos, que requieren como una especie de protección o escudo contra el Estado. Y en esta lógica, los autores que les estoy contando, allá por el siglo XVIII, decían que el Poder Judicial era the least dangerous branch, ¿no? La rama menos peligrosa de las tres. Básicamente el Poder Judicial no tiene la fuerza, ¿sí? Como el Ejecutivo, no tiene el uso, digamos, o el acceso a las fuerzas de seguridad ni al ejército, y no tiene tampoco el dinero, el presupuesto, que lo tiene el Poder Legislativo. Entonces, en ese sentido se ve el Poder Judicial como una rama débil frente a los otros dos poderes, legitimada únicamente, digamos, por esta expertise, esta sabiduría en derecho. Y esto, como digo, en el siglo XVIII, ha de alguna manera permanecido en el ideario de qué es lo que es un juez. Una idea también de separación muy fuerte entre lo que sería la función política, que estaría, digamos, alocada, iba a decir, estaría en las cabezas del Ejecutivo y del Legislativo, y lo que sería una función jurídica como algo no político, ¿sí? Como algo, eso, de conocimiento experto, como casi algo científico, si se quiere, en la rama judicial. Pero sin embargo, con el tiempo, el rol de la judicatura en nuestras sociedades ha cambiado, y la discusión sobre la legitimidad de jueces y juezas en su trabajo, digamos, también ha cambiado, y ha habido una discusión muy grande. Ya desde el inicio, desde esta época del federalista, hay una corriente fuerte, que solemos llamar republicanismo, si se quiere, ¿sí? Que va a cuestionar el rol de los jueces en una democracia, sobre todo por su función de control sobre la ley. ¿Sí? La discusión sobre si los jueces tienen que tener o no un control sobre la constitucionalidad de las leyes también es una discusión desde el siglo XVIII, y esto que se le llama la objeción democrática a la función judicial, es decir, la idea de que siendo personas que no son electas popularmente, es decir, que no tienen legitimidad democrática directa, el voto nos permite esa como relación directa, porque ¿qué entiendo con el voto? Que si hay voto hay consentimiento por parte de la ciudadanía, ¿no? Entonces, el hecho de que la judicatura no tuviera esa relación con la voluntad mayoritaria, pero que tuviera la facultad de decidir sobre las normas que esas mayorías habían decidido darse en una legislatura, generaba esta objeción democrática. Entonces, como digo, desde el inicio está la idea de la legitimidad de los jueces basada en su discernimiento,
y desde el inicio esta discusión sobre la falta de legitimidad democrática o la falta de tener, digamos, en su función una relación directa con la voluntad mayoritaria. Pero como digo, esta discusión que es del siglo XVIII y que permanece hasta el día de hoy, empieza a tomar distintos, digamos, matices a medida que la función de los jueces cambia. Y yo acá me voy a ir rápidamente, porque tenemos poco tiempo, me voy a pasar 200 años de constitucionalismo, y me voy a ir al modelo más o menos que se instaló después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque este modelo que se instala, sobre todo en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, trata de, digamos, de alguna manera recuperar el modelo norteamericano el rol de los jueces. Hay 1000 matices que hay que hacer aquí, porque el modelo no es el modelo norteamericano, viene más bien de inspiración kelseniana, pero la idea era generar modelos que tuvieran un control más potente de la judicatura o de los tribunales constitucionales, que no son parte de la judicatura en Europa, ¿sí? Sobre también las leyes del Congreso. De nuevo, con una desconfianza fuerte hacia lo que pudieran hacer las mayorías, la idea de que podían violar la Constitución. ¿Por qué digo esto y cómo salté de una cosa a la otra que no tiene nada que ver? Bueno, porque con estas mismas constituciones se ampliaron los catálogos de derechos y las funciones de los jueces. A partir de más o menos el siglo XX, diríamos la Constitución Mexicana del 17 como la primera constitución que incorpora derechos sociales, pero como digo, el modelo, sobre todo constitucional de después de la Segunda Guerra Mundial, que empieza a incorporar una cantidad de mandatos, digamos, que llamaríamos positivos en las constituciones, que son mandatos al legislador y al ejecutivo, pero que también son justiciables, y entonces terminan también en los tribunales. Pero esto amplía enormemente la función judicial. Ya no es solamente, bueno, este escudo protector contra arbitrariedades eventualmente del Estado, sino también la idea de los derechos fundamentales como valores, que genera en realidad también obligaciones positivas entre la ciudadanía, ¿sí? Esto que le llamamos la horizontalidad del derecho, y demás, amplía enormemente la función de la judicatura. Entonces, en realidad de pasar a ser, ¿no? O de considerarse the least dangerous branch, que decíamos una rama poco relevante en la distribución del poder del Estado, se vuelve una rama mucho más poderosa en términos de adjudicación, porque de repente ahora va a tener la última palabra en materia de interpretación constitucional, pero además va a tener la última palabra no solo sobre un catálogo pequeñito de derechos, sino sobre una cantidad de valores que van a permear a todo el ordenamiento jurídico y sobre todo dentro de estos derechos, como digo, sociales, económicos, ambientales, etc. Esto cambia un poco la percepción de cuál es el papel de la judicatura y de alguna manera tensa aún más digamos, esto que ya existía, ¿no? De la objeción democrática. Hay muchos más cuestionamientos. Por un lado, es exigencia de las propias constituciones que la judicatura haga más, ¿no? Esto empezamos a hablar del activismo judicial. Ay, ahora los jueces, las juezas deciden sobre casi toda la vida social y política, pero es un mandato constitucional que lo hagan, por un lado. Pero por el otro lado, ¿sí? También hay como, bueno, esto no debería ser el rol que juegue la judicatura. Entonces se incrementa esta, como digo, tensión democrática. Y empiezan a aparecer, ¿sí?, algunas teorías para intentar mitigar esta objeción democrática. ¿Cómo hacemos para que los jueces tengan legitimidad no solamente basada en esta aplicación, digamos, como jurídica, porque aparte lo que también devela un poco y lo que cambia en el constitucionalismo a partir de la Segunda Guerra Mundial es, digo, no es un día, ¿no? Es una evolución, pero digamos sí, con la función judicial, también en Estados Unidos, es que se empieza a reconocer que los jueces, ¿sí?, también cumplen un papel político. ¿Cómo es esto? Claro, cuando se interpreta la Constitución, ¿sí?, la Constitución, sobre todo cuando está plagada de valores o de cláusulas que son ambiguas o que son abiertas, hay muchos desacuerdos sobre qué significa lo que dice la Constitución y cómo aplicarlo. ¿Sí? Esta legitimidad inicial que
que decíamos del discernimiento y que podemos hoy, por ejemplo, siguiendo a Richard Fallon, que él llama legitimidad legal, que es la aplicación de la ley, digamos, y el seguimiento al precedente, no es tan clara. ¿Por qué? Porque hay múltiples posibilidades de aplicar esa misma ley. Entonces la legitimidad legal se queda corta, ¿sí? Vamos a distinguir tres tipos de legitimidad: legal, moral y sociológica, ¿sí? Siguiendo a Richard Fallon, como digo, la legitimidad legal se queda corta porque la ley y el derecho constitucional en general es susceptible de múltiples interpretaciones. Y la legitimidad moral, que tiene que ver más con las ideas de justicia o de corrección, también se quedan cortas porque sufren exactamente el mismo problema. Tenemos un montón de teorías de la justicia, un montón de concepciones del bien que están en disputa y que se ven reflejadas luego en la aplicación constitucional. Y volviendo a lo que decía, el develamiento del carácter político de la función judicial, que sobre todo se exacerba a mediados del siglo XX y que empieza a hablar de un constitucionalismo progresista frente a un constitucionalismo conservador, por ejemplo, hacen que esta legitimidad no sea suficiente a lo mejor frente a los reclamos democráticos. Hay desacuerdos sobre cómo aplicar la ley, hay desacuerdos sobre qué es lo correcto, ¿sí? Y está, de nuevo, la objeción democrática. Pero para colmo ahora hay unas constituciones gigantes que hay que interpretar, que hay que aplicar, que hay que hacer justiciables y que está bien, porque no tenemos los derechos en la Constitución para que no sean justiciables. Entonces, como digo, se empiezan a pensar teorías que traten de aportar legitimidad. ¿Qué es esto de la legitimidad, no? Podríamos pensar, ¿qué es? ¿No? Es algo medio como inasible, ¿no? La legitimidad al final tiene que ver con aceptar la autoridad o aceptar las decisiones de ese poder porque las consideramos, digamos, de alguna manera válidas en un sentido o moral o legal, o simplemente las aceptamos porque nos parece que son la autoridad adecuada para tomar esas decisiones, ¿sí? Entonces la legitimidad no es algo como estático, es algo que puede cambiar rápidamente. Yo puedo hoy considerar que es absolutamente legítimo el ejercicio que está haciendo el presidente del Poder Ejecutivo y mañana pasa algo por lo cual pierde esa legitimidad, ¿sí? Por ejemplo, se destapa un escándalo de corrupción o se sabe que hubo fraude electoral, imagínense. Entonces, de golpe algo que nosotros considerábamos y aceptábamos y entonces obedecíamos, ¿sí? De golpe eso puede esfumarse de alguna manera, ¿no? Entonces la legitimidad no es algo como estático, no es algo que permanezca, es algo que hay que permanentemente estar, ¿cómo diría? Alimentando, ¿no? Generando, y para eso usamos teorías y doctrinas en el derecho constitucional. Bueno, entonces como les decía, volviendo, estoy pasando una cosa a otra, pero si estoy siendo muy confusa, por favor me paran, porque quiero ir más o menos rápido porque me interesa más que nada charlar con ustedes y discutir. Se empiezan a generar algunas teorías que intentan dar legitimidad a la función de la judicatura. Por ejemplo, entre ellas, las teorías más relacionadas con lo que conocemos como constitucionalismo dialógico, que intentan ver cómo hacer para que la judicatura, que toma decisiones sobre cuestiones controvertidas, pero aparte que va a tener un impacto ahora en la política pública, por ejemplo, en materia de derechos sociales y demás, cómo hacer para que más voces lleguen a la judicatura, por ejemplo, más argumentos en esta idea deliberativa, ¿no? Entonces empezamos a hablar de que los amicus curiae, que las audiencias públicas, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que más argumentaciones, más puntos de vista en esto que es una interpretación que puede ser controvertida y que tenemos en principio derecho a incidir sobre cuál va a ser la respuesta que se dé a ciertos temas constitucionales controvertidos? Entonces, bueno, agreguemos voces, ¿sí? En esta idea dialógica, entonces la judicatura se pone en un lugar donde recibe argumentos de distintas partes, quizá argumentos en conflicto sobre las mismas normas, y delibera, razona, tiene esta idea de que la deliberación nos puede llevar a una respuesta correcta para tomar la decisión, ¿sí? Esto en realidad no cambia mucho a la argumentación que decía de la legitimidad legal y moral.
porque al final lo que estoy buscando es una interpretación correcta de la norma para dar legitimidad. Pero como decíamos, esta legitimidad empieza a parecer que no basta. Y entonces hay otros modelos participativos que ya no tratan tanto de recibir argumentos, sino de acercar al Poder Judicial a la ciudadanía. Y esto tiene que ver con esto que les decía que se llama la legitimidad sociológica de las Cortes. ¿Cómo hacer para que la ciudadanía entienda, ¿sí?, cuál es la labor judicial? Se acerque a esas personas y comprenda sus razones, digamos, de alguna manera construye un vínculo que en principio desde, como digo, el siglo XVIII se intentó separar. Acuérdense, bueno, estos no los elegimos, su legitimidad está basada en que son personas que disciernen sobre la ley, y mientras más aislados, ¿no? Esta idea de que había desde el siglo XVIII en el liberalismo, la idea de que mientras más aislados los jueces, la judicatura, eran más imparciales, más independientes. Bueno, esto empieza como a ponerse en cuestión, es decir, no, yo no quiero que esta gente esté aislada, yo quiero que sepa cuánto me salen las ayudas en la mañana, porque si va a decidir sobre cómo vivo yo, tienen que medianamente vivir en nuestra sociedad, de tener los mismos problemas que nosotros, entender cómo entendemos el derecho y cómo lo queremos nosotros, ¿no? Entonces, esta necesidad de que las Cortes también se acerquen a la ciudadanía y empiezan a construir esta idea de legitimidad sociológica. Y eso decía, las audiencias públicas, por ejemplo, pueden cumplir también esa función. Cuando, por ejemplo, se hacen audiencias públicas en los territorios. Ahí no es una cuestión de, bueno, voy a recibir unos argumentos a lo mejor distintos. La idea es, voy a acercar a la Corte al problema donde está ocurriendo, a la gente que está involucrada en ese problema, me voy a acercar y decir, hola, mire, soy yo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Voy a resolver su caso, conózcame, yo pienso así, soy de derecha, soy de izquierdas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empieza a exigirse por parte de la ciudadanía un mayor, digamos, una necesidad de eso, de conocer. Ya no me conformo sabiendo, la Corte, este grupo de expertos. No, ahora quiero saber quiénes son, qué nombres tienen, en qué universidad fueron, qué piensan, si son de derecha, son de izquierda, si son feministas, si son religiosos. ¿Sí? Quiero saber quiénes están ahí. Y esta legitimidad sociológica, en los últimos tiempos, porque esto tiene unos 20 años atrás, nada más, se empieza a exigir de parte de las Cortes y vemos cómo ha habido un cambio de comportamiento en la idea de construir, además de legitimidad legal y moral, legitimidad sociológica. Como les decía, generando audiencias, por ejemplo, en territorio, que lo hace mucho la Corte Interamericana, pero que ahora, por ejemplo, la Corte de México acaba de decir que va a empezar a hacer esto. Pero también, por ejemplo, abriendo cuentas de TikTok o cuentas en X o en Facebook o en Instagram para contarle a la ciudadanía qué es lo que están haciendo. ¿Sí? O hacen podcasts cortitos sobre las sentencias. ¿Sí? O hacen, tienen páginas web donde ponen resúmenes. Entonces, hoy se resolvió tal cosa. Fíjense, la Corte está con el pueblo, fíjense. Algo que antes sonaba rarísimo. Nos parecía fuera de lugar. Incluso que un juez o una jueza saliera en la tele a decir qué opinaba sobre algo. Y hoy parece esto fundamental porque se ha exigido esta mayor cercanía. Se ha modificado un poco también la percepción pública de qué es lo que los jueces nos deben como ciudadanía, qué es lo que nosotros queremos que la judicatura nos dé. Y esto, como les digo, que es bastante reciente, porque fricciona mucho con la idea clásica de lo que debían ser los jueces y con las ideas clásicas de lo que debía ser lo que construía legitimidad. Digo, no está relacionado necesariamente con el cambio, bueno, yo creo que sí, pero bueno, habría que hacer un poco más de estudios si está relacionado necesariamente con el tipo de constitución, porque, por ejemplo, esta misma exigencia de legitimidad social ocurre en Estados Unidos, donde la constitución no ha cambiado, digamos, ¿no? Es más, yo creo, una cuestión
de época, de cómo concebimos hoy la democracia, que es muy diferente a cómo se concebía antes, ¿no? Esta como mayor exigencia de participación ciudadana y de accountability, ¿no? De rendición de cuentas por parte de las autoridades. Y con esto, a ver, voy a frenar acá, he dado muchas cosas, muchos conceptos, he saltado de una cosa a otra, pero antes de empezar con México, vos decime cómo voy con el tiempo, quisiera frenar un minuto acá a ver si hay muchas dudas, si he sido clara, si algo de esto les ha saltado y no les suena con lo que han aprendido. Díganme cosas ustedes. ¿No son así de tímidos en tu clase? Sí. Tengo una pregunta. Dime. Lo que pasa es que se habla como de que esta modalidad de elegir a los jueces democráticamente pudiera otorgar cierta legitimidad, pero eso no sería tal vez un poco contraproducente tomando en cuenta que quizás los jueces estarían sometidos como a una especie como de popularidad política. Entonces me parece que esto quizás podría deslegitimar en verdad el poder como la legitimidad del juez. No sé si se entiende. Sí. O por ejemplo relacionado con fenómenos como el populismo punitivo, pudiéramos decir que tal vez esto podría como incrementar, o incluso otra pregunta que me surge sería si en una democracia como la de Chile, que en mi opinión está un poco debilitada, si no tenemos elecciones que son obligatorias, vota el 50% de la población, si esto no afectaría también como a que se centralice el poder de los jueces, en el sentido de que lo elija unas pocas personas o unos pocos sectores, y aparte, ¿cuál sería como si realmente la ciudadanía tiene la capacidad de elegir a una persona que también tiene como un carácter muy especializado? Entonces, si no hay como conocimiento al respecto, me parece que es muy difícil que se elijan correctamente, más que por sesgos de popularidad, por así decirlo, como lo que pasa con los TikToks y todo eso. Ajá, a ver, dos cosas sobre lo que estás diciendo. Estos argumentos que vos das y muchos otros, yo creo que en general son los que se han manejado para descartar absolutamente el hecho de la elección popular de jueces y juezas. Hoy por hoy, de hecho, hay lugares en el mundo que se realiza, ¿sí? Normalmente muy sectorizados, por ejemplo en Estados Unidos, suelen ser jueces de primera instancia, en ciertos estados, no en todos Estados Unidos es igual en cada estado son distintas las formas de elección, pero en general no es algo aceptado en el constitucionalismo, en gran parte por los problemas que vos decís, ¿sí? Y ahora voy a llegar con México, cómo llegamos hasta ahí. Pero ojo, cuando yo hablo de legitimidad sociológica no hablo de elección popular. Hablo de cómo las cortes como las conocemos, o los jueces y juezas como las conocemos, construyen legitimidad sociológica en el sentido de generan cierta cercanía hacia la ciudadanía que acepta o que adhiere, si querés, a lo que deciden y que lo considera además que tiene la autoridad para hacerlo, digamos, no lo controvierten en ese sentido, ¿no? Y que históricamente había estado muy basado en lo legal o lo moral, digamos, y que ahora parece que necesita algo más. Y por esto este cambio de comportamiento. Claro, de ahí a la elección, pareciera que hay podría haber un paso. Y eso es lo que quería yo ahora relacionar con México. México, las cortes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue creada, como la conocíamos hasta hace poco, en el 94, siguiendo un poco el modelo europeo y norteamericano, porque antes existía una Suprema Corte, pero tenía funciones distintas. Entonces, la reforma del 94 lo que genera es más una corte tipo Tribunal Constitucional. No se preocupó mucho en construir legitimidad sociológica. Simplemente eran, bueno, estas son mis sentencias, tal. Tampoco, fíjate, generó, porque hay muchas formas de construir la legitimidad. Y hoy por hoy, y esto lo podemos también ir relacionando con otras corrientes del constitucionalismo, muchos de los reclamos tienen que ver con hacer en la accountability que le pedimos a los jueces, que sean consecuencialistas, es decir, que los resultados de sus decisiones tengan ciertos efectos sociales. No es simplemente que la decisión esté bien fundamentada, sino que el efecto que esa decisión produce en la sociedad sea positivo. Por ejemplo, incremente los derechos, mejore ciertas cuestiones sociales que están quizá siendo
abiertamente inconstitucionales, etc. Entonces, también hay como una exigencia de qué tipo de resultados dan las Cortes. Y eso también ayuda a construir legitimidad sociológica, porque si la ciudadanía ve, mira, gracias al trabajo que están haciendo los jueces y las juezas, ahora vivimos en un barrio más limpio, o más ordenado, o más seguro, o ahora tengo acceso a tal derecho que antes no tenía, eso va construyendo. Entonces, esto para decirte que no se necesita vincular la legitimidad sociológica a la votación, ni tampoco es necesario, y esto ha habido, como digo, una discusión muy profunda, en vincular la legitimidad democrática a las elecciones. La mayoría de la Academia Constitucional trata de decir que los jueces tienen legitimidad democrática indirecta, por ejemplo, que si bien no reciben el voto directo de la ciudadanía o el consentimiento directo de la ciudadanía, lo reciben indirectamente porque al final quienes eligen a la judicatura son ramas del poder que han sido electas por la ciudadanía, entonces habría una legitimidad democrática indirecta. O depende qué concepción de la democracia, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, a Ackerman, por ejemplo, en Estados Unidos, que dice, bueno, es que la concepción dualista de democracia norteamericana establece decisiones ordinarias para los poderes constituidos, en donde la Corte solamente controla que no se excedan de lo que la Constitución manda, y después tenemos decisiones constitucionales o extraordinarias para los cuales la Corte no tiene nada que decir porque ahí actúa, digamos, el poder constituyente o la ciudadanía en estos momentos constitucionales, y entonces ahí ya son decisiones como de alta política donde las toma directamente el pueblo y ahí ya las Cortes no tienen nada que decir, digamos, ¿no? Entonces separan y generan legitimidad democrática a la Corte haciendo estas concepciones diferenciadas de democracia. Y ahora voy a lo de la elección popular. Pero quería sí aclarar como que no es lo mismo lo de lo que estoy hablando, y voy a retomar tus objeciones a la elección popular. ¿Vos tenés una pregunta, verdad? Sí, es que más que me entró como una duda con la misma pregunta, que con es que con el tema de las votaciones y las elecciones, con el tema de la desinformación y de la desafección política que existe en el mundo en general, el argumento de hablar sobre que puede ser un peligro, quizás, la elección de los jueces y de las cortes, no puede también entrar para lo mismo para los presidentes y para lo mismo, porque al final la desafección política y la desinformación va a existir tanto para los presidentes como para los parlamentos como para los jueces. ¿Por qué entonces elegimos presidentes si es que es tan peligroso el hecho de elegir un juez? Bien, ahí vos estás planteando otro tema, que es la justificación de la forma de ingreso o de elección de las personas que van a ocupar estos cargos. Y hay una respuesta para esto, y es, depende qué es lo que quieras, no, en serio, depende qué función constitucional considera que los jueces tienen que hacer, es el tipo de elección que vas a establecer, o el tipo de selección, mejor dicho. Si vos tenés una teoría constitucional en la cabeza, y por eso es importante siempre la teoría, porque nos ilumina mucho sobre lo que se hace luego en la política y en la práctica, y cuando no se tiene muy claro el tema de qué tipo de teorías fundamentan, primero es muy fácil que queramos una cosa y hagamos lo contraria, porque no sabemos bien cómo funciona esta relación, o que nos digan que hacen una cosa y hagan la contraria, que es un poco lo que ha pasado en México y ahora voy a ir para allá. Entonces, ¿qué tipo de jueces quiero? Bueno, yo considero que la adjudicación constitucional es apolítica. Esto sigue siendo una teoría muy arraigada. Si uno va, por ejemplo, a Dworkin o a la escuela de la argumentación en Alicante, por ejemplo, con Atienza y demás, que está muy instalada en América Latina, la idea es que el derecho es, digamos, por supuesto está lleno de principios, hay formas distintas de interpretar y demás, pero que hay algo correcto ahí que por la vía de la interpretación constitucional se puede llegar a alcanzar, y que los jueces tienen que hacer ese esfuerzo deliberativo, pero que no están, digamos, es decir, más allá de que siempre hay un margen, ¿no?, de decisión política, la idea es minimizarlo, porque en el fondo lo que se está haciendo es aplicando el derecho. Si yo tengo esa concepción
tan apolítica, digamos, ¿no? De lo que es el derecho y de cómo se aplica, probablemente yo busque seleccionar perfiles que no estén relacionados con la política. Por ejemplo, una buena forma quizá de selección sería a través de exámenes que se hacen. ¿Sí? Que la judicatura, para ingresar, tenga que pasar exámenes de conocimiento. En España, por ejemplo, que está todo muy regulado, para ser letrado, que se llama letrada del constitucional, que son quienes escriben la sentencia, hay que pasar unas oposiciones dificilísimas, donde tenés que saber todas las leyes y toda la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque lo que construye ahí es una fuerte idea de legitimidad legal. Yo me sé todo lo que se dijo antes de aplicar el precedente a pie juntillas. No importa quién soy yo. Da igual, si no saben mi nombre y mi apellido, mejor. Porque es como casi una máquina, ¿no? Ahora, si yo quiero una persona porque creo que el derecho se aplica de alguna manera políticamente, o hay una relevancia en tu ideología, entonces a mí me importa quién sos vos. Porque a mí no es lo mismo, para tomar la corte interamericana, que es más fácil, ¿no? Yo acá no conozco a los jueces y las juezas de Chile, y seguramente ustedes no van a conocer las mexicanas, pero por ejemplo figuras como Ruth Bader Ginsburg le suenan, ¿no? La jueza norteamericana que era feminista, fue la segunda jueza mujer que tuvo la corte, que ya murió. No es lo mismo ella que por ejemplo el juez Scalia, que era un juez conservador, formalista, que se iba a la interpretación originalista de la Constitución. Evidentemente son dos jueces, pero que sí nos importa quién está decidiendo, porque sabemos que solo el hecho de que esas personas estén ahí van a modificar cómo van a interpretar y aplicar el derecho. Si me interesa eso, puede ser que entonces el modo de selección sea político. ¿Político cómo? En general político ha sido en muchos tribunales, por ejemplo, que lo elige el presidente con acuerdo del Senado, ¿sí? O que se voten, podrías decir. Si al final no da igual que sea Micaela Constanza quien interpreta la Constitución y hay desacuerdos, pues bueno, elijan ustedes quién quiere que interprete la Constitución. Entonces vemos cómo depende qué función yo crea que cumplen los jueces, las juezas, va a ser el tipo de el método de selección. Hay métodos mixtos que yo voy a elegir. Por ejemplo, bueno, para ciertos jueces pueden ser las oposiciones, para otros pueden ser políticos, depende de qué tipo de función cumplan. Por ejemplo, los de primera instancia y demás. En Estados Unidos dicen, bueno, los locales de primeras instancias, que sean electos popularmente. Por ejemplo, un tema distinto, pero el juicio por jurados también genera esa idea de necesitamos como sociedad ser partícipes del reproche penal hacia personas que han infringido como nuestras normas de convivencia, y entonces en ese sentido es muy importante que quienes juzguen no sean personas letradas, no expertas, sino que seamos los pares. Aun cuando haya ahí una persona, juez o jueza, que va a dirimir la cuestión jurídica, quienes toman la decisión sobre la culpabilidad, por ejemplo, o no, son pares, son personas de la sociedad. Y para muchos casos, en muchos lugares del mundo, ocurre que los tribunales se integran por personas expertas, pero además por una persona lega, que se le llama, ¿no? Una persona que no estudió Derecho, pero que va a estar ahí para aportar como esa visión más de que lo que queremos como sociedad en ese tipo de casos. Y no es algo anómalo, digamos, pasa en muchos lugares del mundo, en democracias avanzadas. Entonces, digamos, depende de qué queramos o qué tipo de también cuestiones esté en discusión, podemos generar distintos modelos. ¿Algo más? Bueno, sobre esta misma cuestión de la judicatura en México y la reforma, en Derecho Constitucional hemos hablado de ello,
bueno, yo tomo con el profesor Francisco Zúñiga y él nos contaba que él fue parte incluso de esta reforma como experto y consideraba que en realidad no era tan peligroso o alarmante como se planteaba, porque de partida tampoco es que cualquier persona pueda ser juez, sino que igual tiene que cumplir ciertos requisitos, una carrera. Entonces, no es como que cualquiera vaya a ser electo por la ciudadanía. Entonces, en este contexto yo también me pregunto, llevándolo a Chile, cuando hemos visto casos de corrupción, incluso en la Corte Suprema, el caso Hermosilla, y como incluso hoy y estos días estuvo presente el caso de un juez de la Corte Suprema, su excelentísimo el señor Ulloa, que estaba, digamos, tiene chats con Luis Hermosilla y sigue ejerciendo su rol de juez de la Corte Suprema. Entonces yo me pregunto, ¿qué tanto nos podría preocupar o qué tan terrible sería que los jueces se muevan por redes de poder y terminen los mismos abogados influyendo o haya una corrupción en el nombramiento de jueces? ¿Qué tan terrible sería que vote la gente, la ciudadanía, o como le gusta decir a los políticos en Chile, no sé, la señora Juanita o cualquier persona común y corriente? ¿Qué tan terrible sería que votara ella en vez de que mueva los hilos, no sé, gente como Luis Hermosilla y que los escándalos de corrupción sigan siendo presentes? Esa es al menos la inquietud que a mí me surge. Gracias. Bien, voy a ir entonces a México. Pero lo primero es una pregunta. Yo no sé quién es Hermosilla. ¿Qué hace? ¿Es un político que hace qué? O sea, hubo un gran caso de corrupción vinculado a un abogado famoso de la plaza. Abogado, pero no tiene un abogado, puesto. No, un abogado muy famoso, ¿no? Que en definitiva hubo audios y chats que se encontraron en el contexto de una investigación y se descubrió que él básicamente había logrado, a través de su influencia, poner a varias personas en la Corte Suprema y luego esas personas le devolvían favores en su pleito. Gracias. Sí, no, quería saber si era un político electo también, porque el tema es que la vinculación entre elección popular y no corrupción no parece comprobada. Más bien todo lo contrario. O sea, casi todos los países tenemos problemas de corrupción con nuestros políticos electos. Electos popularmente. Presidentes, senadores, diputadas, jueces y juezas. Digamos que pareciera que no hay un vínculo entre forma de elección y no corrupción. Parece que la corrupción es algo que tiene que ver con ciertos incentivos que se generan en las estructuras de poder en general, y el hecho de ser votado o no popularmente no parece que garantizara que no sean corruptos, ¿no? Porque, digo, tenemos diputadas electas, diputados electos popularmente que son corruptos, y que después nos enteramos. Entonces, no habría ahí no sé, yo no veo tan claro el vínculo, pero voy a volver a tu inquietud. Yo voy a ir a México. Y de nuevo, disculpen esta introducción media, yo siento que he sido medio atropellada con muchos conceptos, pero quería como después poder retomar qué discusiones se dieron en México. En México, como les digo, en el 94 se creó una Suprema Corte de Justicia del tipo Tribunal Constitucional. Antes había una Suprema Corte de Justicia, pero no tenía funciones de Tribunal Constitucional, no tenía la interpretación, digamos, no tenía las funciones de un tribunal constitucional. Por ejemplo, no dirimía conflictos entre poderes políticos, no tenía esta idea de intérprete supremo de los derechos fundamentales, aun cuando sí había amparo y también interpretaban derechos fundamentales, pero digamos, sí, hay un cambio como de función y de estructura también. Se achica el número de miembros, se establece este sistema de nombramiento donde el presidente, hablo en masculino porque siempre fueron hombres, esta es la primera presidenta mujer que tiene México en su historia. Estableció una terna. Es un sistema parecido al norteamericano, pero peor, digamos, porque es una terna en lugar de una sola persona, lo que generaba más problemas de accountability en ese sentido. Esa terna pasaba al Senado y el Senado, por una mayoría agravada, tenía que seleccionar uno de esos tres candidatas y candidatos, ¿no? Si no lograba ningún candidato o candidata la mayoría
agravada, entonces el presidente mandaba una segunda terna. Nunca decía la Constitución que esa segunda terna no podía repetir gente de la primera. Que uno diría, bueno, es lógico, si ya no la aprobaron la primera vez, no vas a insistir. No, pues, se insistía. Y si ya la segunda vez ningún candidato o candidata lograba la mayoría agravada, entonces el presidente libre nombramiento. Entonces esto daba unos incentivos tremendos para, o sea, por default, siempre elegía al presidente. Y los incentivos eran, básicamente, aprobarle al presidente lo que él quería, porque si no igual, si nadie lo aprobaba en el Senado, igual lo iba a terminar decidiendo. Y esa era la forma de elegir a jueces de la Suprema Corte. Luego había, sobre todo en los últimos años, se había incrementado mucho la idea del ingreso por oposiciones y se había mejorado mucho en términos de capacitación a la Judicatura Federal, que es la que resuelve básicamente los temas de constitucionalidad, sobre todo derechos fundamentales a través del amparo. El sistema judicial mexicano es muy complejo, porque aparte es un país federal, entonces también tiene judicaturas locales, y cada estado aparte es diferente, pero bueno, como digo, en gran parte hubo también unas reformas constitucionales muy importantes que le dieron un rol aparte más fuerte a la Corte, que fue la reforma del 2011, que fue una reforma que incorporó, digamos, los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Entonces se llama como la reforma de derechos humanos, no porque antes no hubieran tratados de derechos humanos, los habían, pero no era claro la jerarquía que tuvieran. La interpretación que hizo la Corte, como digo, de esa reforma constitucional fue que había un bloque, no usamos esta palabra en México, se llama parámetro de regularidad de control constitucional, es una cosa muy rebuscada, pero básicamente para hablar del bloque de constitucionalidad. Y a partir del 2011, entonces la Corte empezó a tomar mucho más protagonismo político también a través de la resolución de casos de derechos humanos. Buenos casos. Yo creo que la Corte mexicana, que podríamos hacer un corte, porque ahora se hizo un corte, hay un cambio de corte y hay un corte también en México, se le llaman épocas sí, como a periodos marcados jurisprudencialmente por alguna razón. Por ejemplo, se inaugura una nueva época con esto de la reforma de derechos humanos, y ahora se inauguró una nueva época con la nueva Corte. Pero digamos que en las últimas épocas la Suprema Corte Mexicana fue bastante relevante a nivel internacional, yo diría, por vanguardista en ciertos temas. Fue una corte que fue de las primeras en América Latina, por ejemplo, en reconocer la identidad sexual, por ejemplo, de las personas transexuales y el cambio de identidad, el matrimonio igualitario, el aborto, temas así, el uso lúdico de la marihuana, por ejemplo, como un derecho fundamental, no que fumar marihuana sea un derecho fundamental, sino que fumar marihuana por fines lúdicos está amparado por el libre desarrollo de la personalidad. Ahí está. Esto de hablar rápido, necesitamos muchos matices. Digamos, una corte muy, muy liberal, muy vanguardista en materia de derechos. Yo creo que en temas de aborto, por ejemplo, debe ser la corte en América Latina más progresista. Tiene unas sentencias maravillosas. Claro, no tanto en derechos sociales. Y no tanto cuando había que plantarse frente al Estado. O sea, la Corte generó mucha legitimidad argumentativa en todo lo que tiene que ver con derechos que le llamaríamos eso, liberales, ¿sí? Pero ya en derechos sociales o en cuestiones estructurales o cuando había que plantarse frente al Estado, era una corte mucho más deferente, mucho más tímida. No podríamos decir que era la corte colombiana, ¿sí? No, difícilmente la corte mexicana tenía reclamos de activismo judicial. Aparte, como digo, el giro de derechos humanos fue importante socialmente y no generó tampoco mucha resistencia, ni siquiera, claro, por supuesto, hay un sector de la sociedad conservador que se horrorizaba y mandaba a rezar cada vez que la Corte sacaba algo de aborto, pero era mínimo realmente, no hubo resistencia así tipo objeciones democráticas muy altas.
Pero es cierto que la Corte tampoco construyó legitimidad social, por eso usaba estas categorías, porque no le interesó mucho acercarse a la ciudadanía. No le parecía incluso que eso sea necesario. Y cuando llega López Obrador al gobierno, que esto fue en 2018, ya antes en la campaña, López Obrador había atacado fuertemente a la Corte. Había dicho en muchos mítines políticos, previos a la elección, frases como: ¿ustedes saben de algo que haya hecho la Corte por ustedes? ¿Alguien sabe que la Corte sirva para algo acá? ¿Qué ha hecho por ustedes la Corte? ¿No? Y la gente, pues nada, por nosotros nada, ¿no? Entonces, el papel que jugaba la Corte en la sociedad no era muy conocido. Es cierto que el derecho en México se podría decir es bastante elitista, o sea, llegar a la Corte es muy difícil. Así todo resuelve una cantidad de casos gigantes frente a otras cortes, pero sí, la litigación se veía como de élite al final, quienes llegaban, las grandes empresas. Luego, claro, como les digo, habían casos de derechos humanos muy emblemáticos, pero no era la percepción social que la Corte fuera un actor relevante en sus vidas, al menos. Sin embargo, también por una coyuntura política, como les digo, esas cortes que había sido muy deferente con los gobiernos anteriores en general, no porque nunca les hayan fallado en contra, ni mucho menos, pero había una relación cordial, digamos, empieza a ser claramente una enemiga para el gobierno de López Obrador, ¿sí? Entonces él, desde que entra él tenía un estilo muy populista, desde que entra el Ejecutivo, tiene a la Corte como un enemigo público, ¿no? Que ganan muchísimo. La Constitución tiene una cláusula de las pocas que no se han modificado que dice que nadie puede ganar más que el presidente, y por supuesto que los ministros y ministras de la Suprema Corte ganaban bastante más que el presidente. A ver, esto de ganar más o menos es bastante ridículo, porque uno puede tener en el sueldo, no sé, ganó 100.000 pesos, pero luego tienen que vivir en el Palacio Nacional, tienen 100.000 choferes, cocineras, escuela para los niños, tienen tantas cosas que uno diría, bueno, ¿cuánto realmente gana? No se compran ni siquiera la ropa. ¿Cuánto gana realmente un presidente? Pero bueno, esta era la cosa repetitiva, ¿no? De ganan muchísimo, tienen privilegios, fíjense, y no hacen nada por el pueblo. Entonces, empieza como un poco a repetirse este discurso, a deslegitimar prácticamente la labor y la Corte. Por supuesto, empiezan a salir, siempre sale algún problema de corrupción, empieza a acusar a ciertos ministros, ministras. De hecho, uno apenas sube López Obrador, renuncia rápidamente. Pero inmediatamente que asume López Obrador, asume también un ministro de la Corte como presidente de la Corte. En la Constitución antes de la reforma, el presidente o la presidenta de la Corte era electa por sus pares, los otros ministros, y duraba 4 años. Lo que generaba una dinámica y unos incentivos espantosos dentro de la Corte, pero bueno, de eso no hablamos ahora. Y entonces sale electo Arturo Saldívar como presidente de la Corte y claramente se acerca al Ejecutivo, ¿sí? Y eso aminora un poquito la crítica hacia el Poder Judicial, pero levanta una crítica tremenda contra Saldívar. Y esto, voy a hacer un paréntesis que no tiene que ver con lo que estábamos hablando, pero que me parece que son cosas interesantes para pensar, porque se empiezan a establecer como dos narrativas en disputa sobre justo cuál es el papel de la judicatura en México, que yo creo que si hubiéramos seguido por ahí hubiera sido muy interesante qué pasaba. López Obrador pone como eslogan de su gobierno la idea de la cuarta transformación del país, que va a transformar la historia de México. Y ustedes saben que a partir, sobre todo, de la Constitución sudafricana, después del apartheid, ¿sí?, del 96, se empieza a hablar que en Sudáfrica ocurre un fenómeno que se le llama constitucionalismo transformador. Y la idea, estoy haciendo un paréntesis, muchos paréntesis estoy haciendo, pero bueno, por lo menos que se vayan con ideas, con conceptos, y luego ustedes estudian. Pero esto lo voy a relacionar.
En Sudáfrica se da esto del constitucionalismo transformador, al menos se teoriza por parte de los académicos y académicas como constitucionalismo transformador. ¿Qué es esto del constitucionalismo transformador? Básicamente, el artículo clásico, anoten, es de Clare, se escribe K-L-A-R-E, y lo que dice Clare sobre el constitucionalismo transformador es que es un modo en que la Corte Suprema de Sudáfrica, ustedes piensen en Sudáfrica después de la apartheid. Si ustedes creen que tienen problemas en Chile, piensen en Sudáfrica después de la apartheid. La constitución maravillosa, es una constitución maravillosa. El país como estaba. Y esa gente, que era jueces y juezas, viendo a ver qué malabares hacían para cumplir con lo que decía la Constitución, que era básicamente vivir en el paraíso, con el país que tenían. Entonces, se genera un conflicto de legitimidad fuerte. Porque si uno es realista, entonces a los 2 minutos dicen, esta Constitución no sirve para nada. O sea, ¿para qué hicimos esta Constitución si realmente en la realidad, pues, esto no se cumple? Ahora, si uno es súper idealista y dice, no, yo voy a lo que diga la Constitución, lo cierto es que eso tampoco se va a cumplir en la realidad. O sea, o por un lado se deslegitima que la Constitución sirva para algo, o se deslegitiman los jueces que sirvan para algo. Sí, digamos, había que mantener un equilibrio entre que la gente siga creyendo que la Constitución servía, pero a la vez siendo realista con la sociedad que se tenía. No se le podía exigir al gobierno hacer cosas que el gobierno no pudiera hacer porque no tenía los recursos o eran de imposible cumplimiento inmediato. Entonces la Corte sudafricana empieza a generar estos mecanismos que conocemos luego como también dialógicos, ¿sí? Por ejemplo, lo que es la mañana en mi cabeza no funciona bien. Esta doctrina del compromiso significativo, ahí está, me salió, que trata de comprometer al poder político y a la ciudadanía en construir en conjunto las aspiraciones constitucionales. Por ejemplo, los casos famosos como o algo así, de vivienda, ¿sí? Que le exigen al Estado generar planes de vivienda para la ciudadanía que no tenía vivienda y que se había, digamos, amparado. Entonces empiezan a hacer estas cuestiones de compromiso significativo para dar una respuesta a la ciudadanía, decir, sí, usted tiene los derechos que dice la Constitución, pero mire, yo no le puedo construir una casa. Entonces le voy a pedir al Estado que me diga cómo va a ser para ir cumpliendo con estos compromisos. Entonces en este equilibrio se empieza a hablar de constitucionalismo transformador, porque los jueces se ponen como realmente en el papel de tratar de transformar la sociedad en base a las aspiraciones constitucionales, pero de alguna manera colaborando con los otros poderes. También hay una corriente del constitucionalismo que se llama constitucionalismo colaborativo, que explica este tipo de interacciones y que fíjense que está aparejada a una idea de división de poderes diferente. Yo no por nada empecé con el Federalista 51 y ahora voy a volver a México. Paréntesis acá, la exponente más importante, por ejemplo, si les interesa el constitucionalismo colaborativo, es Eileen Kavanagh, una profesora de Oxford. Kavanagh se escribe K-A de corta A, Kavanagh, N-A-G-H. Bien. ¿Qué pasa en México? Cuando entra Saldívar, narrativa cuarta transformación, Saldívar dice es que México se tiene que convertir en un constitucionalismo transformador. Venía perfecto. Usar la legitimidad que había construido el modelo sudafricano, traerlo a México y pegaba también perfecto con la narrativa presidencial de la cuarta transformación y pegaba también con el tipo de constitución que tenía México, porque México tiene una constitución aspiracional, totalmente aspiracional, llena de derechos sociales, ambientales, de todo tipo. Entonces decir, bueno, ¿cómo hacemos? Y entonces Saldívar dice, es verdad, todo lo que dijo López Obrador es verdad. Esta judicatura no ha construido la legitimidad, no ha dado los resultados que debió haber dado, no fue transformadora. ¿Sí? Y en el constitucionalismo transformador sudafricano la idea es que los jueces y las juezas tienen una función que cumplir en esa transformación, tienen una obligación y que tiene su legitimidad estar de alguna manera medida por los resultados sociales que den. No es como, el juez larga la sentencia y se va a dormir a su casa. No, no, no. A ver qué pasa. Y si no transforma, pues puede haber un reproche. O sea, hay una idea de accountability, ¿no? Entonces, dice Saldívar, es cierto, México, la judicatura está en deuda con el pueblo mexicano, y entonces nosotros, en una idea de constitucionalismo más colaborativo,
no nos vamos a ponerle palos en la rueda a López Obrador, sino que también la judicatura tiene un papel que cumplir en esta transformación del país, como que alinea a la Corte con el poder político. Y cuando decía que hay un debate interesante ahí es porque se levanta, digamos, gran parte de la academia mexicana a decir, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuándo el Poder Judicial tiene que colaborar con el Poder Político? La función del Poder Judicial, Federalista 51, es frenar al poder, limitar al poder, no colaborar con el poder. ¿Qué es esto de colaborar con el poder? No. Sí, nosotros somos, orgullosamente, el órgano contramayoritario. Eso nos enseñaron en la universidad, que el Poder Judicial es el órgano contramayoritario, no mayoritario. Nosotros no podemos alinearnos con el poder. Pero esto también es una lectura errada, porque la objeción contramayoritaria es una objeción, es una crítica, no es algo de lo que estar orgulloso. Ah, nosotros somos contramayoritarios. ¿Cómo? No, no está bien, digamos. Puede usted tener decisiones que sean contramayoritarias cuando vea que la mayoría viola derechos fundamentales, por ejemplo, pero no es algo de que estar orgulloso, era algo justamente que hemos estado tratando de ver durante 200 años de constitucionalismo, cómo salvamos la objeción contramayoritaria, la objeción democrática, ¿verdad? Entonces se arma ahí una discusión interesante sobre cuál es el papel que la judicatura tiene que cumplir. ¿Es el papel que les decía el federalista en el siglo XVIII de que el poder frena al poder, porque todos son ambiciosos, todos van a querer extender el poder y entonces hay que hacer un check and balances? En esta idea hay una idea de suma cero, si ustedes piensan, si saben. ¿Por qué? Porque todo el poder que logre tener una rama es un poder que le quita a la otra. Entonces, mientras más poder tiene uno, menos poder tiene la otra. Es una suma cero, ¿sí? Que puede generar, en la crítica, por ejemplo, que hace Gargarella a la división de poderes norteamericana y al check and balances, puede generar bloqueos, ¿sí? Porque si todos están, digamos, limitándose entre sí, puede generar que el Estado realmente no pueda funcionar. ¿Cuál es la razón de ser de esta idea detrás? La desconfianza al poder, miedo al poder. Hay que tener un Estado chiquito, un Estado que no moleste, un Estado que no se meta. Mientras más se mete el Estado, peor, menos libertad. Pero frente a esa concepción de división de poderes, hay otra concepción de la división de poderes que perdió, digamos, en la disputa por la Constitución norteamericana en el siglo XVIII y que también perdió en nuestros países, que era la idea de que la división de poderes en realidad responde a una división del trabajo. Que la idea no es limitar al poder, sino hacerlo más eficiente. Cuando nosotros nos juntamos entre varios para hacer un trabajo, ¿sí? La idea es que hacerlo mejor, más rápido y más eficiente. Para eso es la división del trabajo clásica, ¿no? Bueno, vos haces esto, vos haces aquello, vos sos mejor haciendo esto, y entonces, en una empresa común, vamos a terminar haciendo el trabajo bien. ¿Sí? Hay una concepción de la división de poderes republicana que tiene que ver con la idea de hacer al Estado no más chiquito, no limitado, sino más eficiente. Si lo que hay que hacer es cumplir con la Constitución, dividimos el poder porque es más eficiente que usted adjudique, que yo ejecute y que ellos hagan las leyes. Y esto está relacionado con la idea del constitucionalismo colaborativo. Entonces el constitucionalismo transformador remite a esa idea de división de poderes. Entonces lo que se planteó de golpe en disputa en México fue qué tipo de modelo de poderes queremos, de división de poderes queremos. Uno de tipo liberal, donde la judicatura se encarga de limitar a las mayorías y entonces, ¿cuál es el discurso? No nos dejan hacer. Nosotros tenemos un proyecto político y esta gente que no le ha elegido a nadie nos está obstaculizando. O una idea de división de poderes de, no, acá hay una división de trabajo, estamos todos juntos en este barco, tenemos que todos cumplir la Constitución, vamos a darle para adelante. Obviamente, en la medida en que sea constitucional, ¿no? Y esa es otra discusión. Bien, entonces se plantea esta discusión, pero mientras está Saldívar, entonces López Obrador deja la Corte en paz. 4 años dura Saldívar, pero López 6. Apenas termina la presidencia de Saldívar, gana la presidencia de la Corte una mujer clarísimamente, o bueno, abiertamente contraria al gobierno. Y se reabre de nuevo la pelea intestina entre López Obrador y la Corte.
Hay algunos episodios desafortunados, como por ejemplo en el aniversario de la Constitución, se hace un acto oficial, López Obrador preside, a ella la ponen en un lugar que ella no estaba contenta porque ella quería estar en el medio al lado del presidente, entonces se para todo el mundo cuando entra el presidente y ella no se para. Plena televisión nacional. O sea, hay unos gestos que el presidente, que para el fondo era muy tolerante a la disidencia, no le gustan. Luego hay varios casos de alta relevancia política que llegan a la Corte, claramente inconstitucionales, como por ejemplo la militarización de las fuerzas de seguridad del país. La Corte las declara inconstitucional y el presidente ya pierde la paciencia. Y en febrero del año pasado mete 18 iniciativas de reforma constitucional. En febrero las elecciones iban a ser en junio. López Obrador no tenía mayorías calificadas en las cámaras del Congreso, que es la vía de reforma constitucional en México es muy sencilla, es con mayorías en las dos cámaras y luego aprobación de la mitad de los estados del país, pero no es complejo eso, básicamente por la disciplina de partido y muchas cosas que ahora no da tiempo de explicar. Y quedan estas 18 propuestas de reforma constitucional ahí paradas, porque no están las mayorías, pero ahí. Viene en junio la elección presidencial y Claudia Sheinbaum, que es la sucesión de López Obrador, gana con unas mayorías que nadie se esperaba. Impresionante. Pero además, por una interpretación dudosa, de dudosa legitimidad legal, el Tribunal Electoral les da unas supermayorías en las dos cámaras, con lo que garantizan la mayoría en Cámara de Diputados sin necesidad de ningún otro partido para modificar la Constitución, y en la Cámara de Senadores le faltan 3 votos para poder reformar la Constitución solitos, digamos. Esos 3 votos obviamente los consiguen así, con algunos escándalos de corrupción en el medio, y salen las reformas constitucionales en septiembre del año pasado. Entre ellas, la reforma al Poder Judicial. ¿Qué es esta reforma? La elección popular de todas, absolutamente todas y todos las juezas y los jueces, o sea, de todas las posiciones judiciales del país. Alrededor de más de 7.000 personas. De la justicia federal, unos 1.700 cargos. Estamos hablando desde el juez y jueza de primera instancia hasta los ministros de la Corte. Se modifica la Corte, se achica el número de miembros, se achica la cantidad de años de duración de los ministros y ministras, se establece solo las sesiones por pleno, no por salas, no sé cómo van a ser todavía, y se llama elecciones. Y entonces se reabren las ideas de, esto, ¿no? La objeción democrática, esta gente no ha hecho nunca nada por el pueblo y el pueblo tiene que elegir a sus jueces. Una discusión que, como digo, ya estaba abierta a nivel latinoamericano. Con la Constitución de Bolivia de 2009 se incorporó la elección popular de juezas y jueces de la Suprema Corte, se llama Tribunal Constitucional Plurinacional en Bolivia, del Tribunal Agrario, son en realidad 5 altos tribunales del Consejo de la Judicatura, que se eligen popularmente. Y lo de Bolivia abrió un debate sobre la pertinencia o no de la elección popular. En gran parte las objeciones que decía el compañero al principio, ¿sí? La politización de los jueces, el buscar el voto, ¿en base a qué? Entonces en Bolivia, por ejemplo, se prohibían las campañas. Claro, ¿no? ¿Qué prometés si sos jueza? Aplicar la ley, en principio, ¿no? Pero había unos argumentos a favor. Yo de hecho escribí en su momento sobre Bolivia y hay argumentos a favor. Por ejemplo, si sabemos que las altas cortes, son las últimas intérpretes de la Constitución y sabemos que la Constitución es controvertida, es decir, hay distintas formas de interpretar las mismas disposiciones y sabemos que hay un componente político, que no es lo mismo una jueza de izquierda que una jueza de derechas, etcétera, pareciera que en esta instancia, que es la más política de todas las instancias judiciales, la Alta Corte, la Suprema o el Tribunal Constitucional, haya espacio para que la ciudadanía elija.
En Bolivia no había funcionado muy bien, baja participación, la gente decía que no conocía a la gente, que tenía que votar. Pero yo creo que lo que peor funcionó en Bolivia fue el diseño que se había realizado, que eran jueces y juezas que duran 6 años, o sea que casi lo mismo que un periodo presidencial, que dura 5, entonces había ahí un año nada más de diferencia entre uno y el otro. Luego la renovación in totum, o sea que se cambiaba completamente la corte. ¿Ya terminamos? Uy, queda un ratito. Sí, se cambiaba completamente la corte cada elección, entonces era muy complejo en términos de diseño, pero se había discutido. Lo que pasa es que en México, al meter a todas la judicatura al mismo tiempo, imagínense, se hubo elecciones este 1 de junio, por primera vez, se reemplazó toda la judicatura en 2 veces, la mitad en 2025, la otra mitad en 2027. Para nada más para la justicia federal eran 840 y pico puestos, o 870, ya no me acuerdo bien, la cantidad de puestos que se elegían. ¿Qué se elegían efectivos? Para cada puesto, el número de candidatos era entre 6 y 10. Hagan cuentas. Solamente para la Corte, que se tenía que elegir solo para la Corte Suprema, que son 9 ministros y ministras, había que elegir entre 64 candidatos. Imagínense para el resto de los candidatos. 6 elecciones simultáneas: Suprema Corte, Tribunal de Disciplina, Tribunal Electoral, magistrados, jueces y tribunales locales. La lista que sacó el Instituto Nacional Electoral, solo de los candidatos, lista, nombre, sin información, nombre y apellido. La lista ocupaba 97 páginas. Ni eso alcancé a leer. Imagínense con qué información se podía llegar a votar. Los problemas que se acusaban de la judicatura, falta de acceso a la ciudadanía, etc., nada se tocó, porque la estructura judicial quedó intacta. Lo único que se tocó fue la forma de seleccionar a los candidatos y candidatas. ¿Cómo se llegó a la elección? Era imposible conocer a la gente. O sea, el Poder Ejecutivo hizo acordeones, que les llamaron. Es decir, hizo una lista con la gente de los que tenían que votar. Esos acordeones, tal cual los sacó el Ejecutivo, era ilegal. Por supuesto, el Ejecutivo negó absolutamente que esos acordeones los hubiera sacado el Poder Ejecutivo, pero así como salieron, así tal cual quedaron las listas. Las posibilidades entre 6.000 y pico candidatos, era imposible que quedara así. En todos los lugares se votó tal cual. Entonces, claro, ¿hay argumentos para la elección popular de jueces y juezas? Yo creo que sí, pero no así. Quizás se pudo haber discutido para el alto tribunal. Bueno, queremos tribunal más de derecha, más de izquierda, estos perfiles me gustan más. A lo mejor si tengo que elegir entre, ¿qué les gusta? 20, 30 candidatos, más o menos puedo hacer la tareita, 10 me sonarán, o por lo menos a 10 alcanzaré a seguirles el rastro. Pero entre una lista de más de 6.000 personas. Entonces, claro, hay toda la discusión y se está renovando en América Latina. Yo creo que la judicatura no ha construido la suficiente legitimidad social y ni siquiera legal y moral, en algunos casos. Creo que hay una deuda, de alguna manera, de construir mejor legitimidad por parte del Poder Judicial. Lo están tratando de hacer en muchos países con esto que les digo, de acercarse, de mandar a hacer las sentencias más cortas, en lenguaje más mundano, en generar redes sociales para que la gente se acerque a lo que hacen su trabajo y demás. Pero creo que es un gran desafío. En América Latina está siendo tremendo y las cortes están siempre en la mira. Piensen ahora lo que está pasando en Argentina. Cristina Kirchner está detenida, bien o mal, quizás con razón, pero políticamente esto es muy complejo. Se ha usado a la justicia, también en Brasil, por ejemplo, para encarcelar a Lula en su momento. Ahora Bolsonaro está preso. La justicia está cumpliendo un papel que políticamente es muy complejo y yo creo que hay que pensar formas, ¿no? De, primero, repensar cuál es la función del Poder Judicial
y luego repensar qué tipo de diseños van a permitir que esa función realmente se lleve a cabo de la mejor manera posible, pero no podemos seguir pensando o recitando, y por eso empecé con el federalista, porque esta fue la gran defensa en México contra la reforma judicial. Es que el federalista decía, ok, hace 250 años. Creo que tenemos que volver a pensar, que no podemos seguir citando al federalista. Hay que leer el federalista, por supuesto. Hay que leer historia, porque la historia es importante para entender la actualidad. Pero no podemos seguir pensando que esas son las fuentes de autoridad hoy. Hoy el Poder Judicial tiene un papel distinto, mucho más amplio. La debilidad sigue siendo enorme frente a los otros poderes, lo ha demostrado el mundo entero. Cada vez que viene un gobierno populista de derecha o de izquierda, lo primero que atacan es al Poder Judicial. Se sigue teniendo una debilidad relativa importante. Las cortes que han sobrevivido a los ataques, como la colombiana, han sido porque han tenido una fuertísima legitimidad social. No sé si es algo que se puede decir causal, no, quizá no, pero habría que pensar por ahí, esto se está discutiendo hace poco. Y bueno, nada, ahora les toca a ustedes, pues nosotros ya lo hemos hecho todo mal, así que ya les echo salsa. Van a tener que arreglarlo ustedes, así que tienen que estudiar diseño constitucional y pensar justamente todos estos frentes que quedan abiertos, porque este es un problema claramente no resuelto en derecho constitucional y creo que es el tema hoy por hoy en todas partes del mundo. Perdón, me extendí un montón. Preguntas o no sé si quedó algún minuto. No, estamos un poquito cortos de tiempo para preguntas, pero bueno, te quería agradecer muchísimo por esta introducción general que hiciste, que luego permitió comprender mucho mejor los desafíos sobre la reforma en México. De todas formas, en la clase del viernes, ¿no?, podemos seguir discutiendo sobre estos temas, así que le da estos días también para reflexionar y seguimos sobre la materia. Muchísimas gracias y le damos un aplauso. Perdón, Si quieren firmar la lista, está afuera. Ay, perdón, no me dio tiempo de preguntas, pero bueno. No, pero igual hubo preguntas entre medio que también eran como de México, Claro. entonces como que adelantó y no, súper bien. Sí, que es muy largo. Pero Sí, quería es que introducir queda- como las cuestiones más teóricas para que es lo que más les va a servir. Sí, Porque la esta cuestión distinción de mexicana- legitimidad sociológica fue súper útil, porque yo creo que se confunden harto con eso. Sí, porque la objeción democrática como que es algo muy clásico, hasta luego, pero creo que no explica lo que pasó. No sé, creo que mezclé muchas cosas, pero bueno, por lo menos que les quede No, a mí me encantó, súper bien. Además que dialogar